Muy buenas noches, señores, ¿qué tal están? Bienvenidos a Vilas Así de Natural, el primer programa del año 2014. Espero que nos depare cosas buenas a todo el mundo y desde aquí, desde este programa, pues así se lo deseamos a todos ustedes, un próspero año nuevo. Diciendo todo esto y adelantándoles que no va a ser un año cualquiera, sino que vamos a adelantarles todos los contenidos que podamos, especies arbóreas, plantas, consultas médicas, vamos a hacer ejercicios terapéuticos chinos con todos ustedes. Vamos, que no van a tener tiempo para descansar en los minutos que dure este programa. Sin más, les tengo que decir que no voy a estar sola tampoco en este 2014, sino que me van a acompañar grandes amigos que quieren colaborar con Ávilas Así de Natural para hacer lo más natural posible este programa. Omar, muy buenas noches. Muy buenas noches, aprovecho igual que tú y felicito a todas las personas, a todos los televidentes. El año nuevo, pues a ver que traiga fortuna para todo, traiga éxito para todo y un año más, salud, sobre todo salud, que no se olvide. Oye, es verdad que cuando no nos toca la lotería hemos dicho, ay, menos mal que nos queda la salud, pero muchas veces no nos cuidamos como deberíamos. La gente lo valora más cuando no tiene salud. Dice, oye, qué bien es cuando se está en salud, pero sí que la salud, pues que no haga falta salud en casa de nadie. Este 2014, a mí uno de los deseos que me gustaría que se cumpliera es que se pudieran reducir el número de casos de cáncer de mama en las mujeres, claro está. Pues te tengo una buena noticia dentro de lo que cabe. Un ejemplo, antes éramos un poco, vamos a decir, teníamos menos habilidad a la hora de diagnosticar, en el sentido de que la tecnología nos ha aportado, hay más capacidad para diagnosticar, hay más conciencia en la población procura de algún modo tener más contacto con su médico para comentar el tema de la mama. Antes la mama, hablar de mama había un cierto respeto, un cierto temor, un tabú. Sin embargo, ahora en el lenguaje coloquial, pues ya la gente rompe un poco ese hito y cada vez está más sensibilizado con el tema del cáncer de mama. Todo esto viene a contribuir a que de manera precoz diagnosticamos más a tiempo y por ende no llegan esos casos a terminar ya siendo procesos mayores. Porque hoy toca hablar, Omar, de nódulo mamario. Y visto así dices, ¿y eso qué es ahí? Cuando escuchamos una palabra así que nos choca a lo mejor, siempre nos vamos a lo peor. Es donde quiero llegar, en orientar un poco, a ordenar esas palabras que a veces mal empleamos y a veces cuando llega al médico, es el médico quien debiera de ayudar a la persona a corregirle para no desorientar el proceso. La palabra nódulo no significa que todo lo que palpas es un nódulo. Vamos a irnos un poco más atrás. Un bulto o bultoma es cualquier cosa, cualquier tumefacción, cualquier alteración de tejido, cualquier aumento de volumen de un lugar específico del cuerpo, puede ser llamado tumor, está correctamente llamado, una tumoración. Pero la gente oye la palabra tumor y la asocia a neoplasia o la asocia a algo cancerígeno. Sí. La palabra tumor es una inflamación específica de un área, una tumoración. Esa tumoración o ese bultoma es la palabra correcta que se debería de decir. Un ejemplo, doctor, me estuve explorando y noté un bultoma. Ese bulto pues puede ser una gama de cosas que vamos a explicar ahora a lo largo del programa, pero no que de entrada digas nódulo, porque el nódulo, dentro de todo el grupo de cosas, el nódulo es una cosa de ellas, y dentro del grupo de los nódulos lo hay buenos y lo hay malos. Entonces, si dices nódulo de entrada, condiciona, un poco choca, un poco... tengo un nódulo, ya pudieras tú llegar a asumir, incluso siendo médico, pues alguien le habrá diagnosticado que tiene un nódulo. Ahora vamos a ver, ¿es bueno o es malo? Entonces, de entrada, cuando lleguen, pues lo que hay que decir es, he notado un bulto en casa, o me he palpado un bulto, o un tumor, aunque no guste la palabra, entiendo que hay una influencia muy fuerte con la palabra tumor, pues mejor escoger un bulto. He notado un bulto en la mama y vengo para que me oriente. Pero no llamarle... precoz, de todas maneras. No hay llamar... que llegar a un momento determinado que hay que tocarse. Claro. Hemos hecho algún programa en el que hablamos de la exploración mamaria el año pasado, y la exploración mamaria lo que trata de hacer es ir un poco por delante. Si en algo hemos ganado es en ser precoces en los diagnósticos. Antes a veces el paciente llegaba ya con un proceso muy avanzado y costaba más poder tratarlo. Pero es que ahora los pacientes con la exploración en casa visitan mucho antes a su médico, el médico hace pruebas y diagnostica más a tiempo. Y la otra cosa es que esas pruebas que hacemos lo que llamamos screening, o sea, personas que están completamente sanas,
Una cosa es que tú notes un bulto y a la edad que sea, en el momento que sea, notas un bulto, vamos a tratarlo, vamos a estudiarlo. Pero pacientes que están sanas, que no tienen nada, simplemente por llegar a una edad determinada, pues se le hace lo que llamamos el screening, que es someterlas a pruebas sin tener ninguna patología conocida. Esas personas están disfrutando de algo precoz porque no han esperado enfermar, ni han esperado notar algo. Entre el screening, entre la exploración, entre la tecnología que ha aumentado su capacidad de captar mejor imágenes, todas esas cosas favorecen a que seamos mejores en diagnosticar y tratar. Por ende se traduce que el pronóstico siempre será mejor. El pronóstico tiene que ver con la edad, muchísimas veces. Esa franja que decías que hay una detección precoz, unas pruebas que anticipen una patología, ¿realmente es de una franja de edad a otra o no tiene Hay una nada edad que que ver? tiene más riesgo, hay una edad en la que realmente no se ha demostrado la causa, sino que en esa franja de edad es donde se han encontrado más casos y por eso se le asigna la edad de mayor riesgo, que es la edad entre 45 y 60 años, es donde son más rigurosos los screening, más que nada porque se diagnostica mayor número de casos en esa edad, pero no se ha podido asociar que la edad en particular tenga algo. Ahí estamos viendo una imagen del tejido mamario, que a veces las personas creen que es una masa como si fuera una masa de harina o una masa de pan, y la glándula mamaria realmente tiene muchos elementos en el que están los músculos, está la grasa, está la glándula, está la costilla, y entre todos esos elementos que hemos visto, específicamente los nódulos o las alteraciones patológicas se van a dar en la parte glandular, no en la parte muscular o no en la parte de grasa ni en la parte costal. Y dentro de todas las cosas que provocan a que la gente llame nódulo, que realmente deberíamos llamar bulto a partir de este programa, tengo un bulto, ya veremos si es nódulo o no. Entonces, dentro de ese grupo de cosas, muchas veces la gente se palpa una extensión de tejido glandular y la gente cree que es un bulto, pero es tejido glandular normal, pero adopta una forma, vamos a llamarle, genera como si fuera una pequeña península, como si fuera Italia en toda Europa, un pequeño rabito, la gente palpa eso y le sugiere que pudiera ser un nódulo, pero no lo es. Es un bulto que hay que estudiarlo, hay que mirarlo, y una vez se hace pruebas complementarias, ya sea mamografía o ya sea ecografía, según lo que se considere en su momento, pues ya puedes ver que no era eso. Fíjate que el 40% de las cosas que las mujeres se notan es esto. Es una pequeña península de glándula, o sea, un trocito de glándula a la que la gente se toca, inmediatamente piensa, cuidado si tengo un proceso importante. Entonces, transmitirle que el 40% es eso. ¿Y puede influir, Omar, que, por ejemplo, esa mujer se palpe el pecho después de haber concluido la menstruación? Es decir, que a lo mejor las hormonas o su cuerpo Es esté como evidente, alterado. has acertado ahí a la primera. Así como cada vez que se ovula la mujer, el endometrio se desprende y cambia y se modifica, pues eso pasa con la mama. También experimenta cambios hormonales. Esos cambios, por eso recomendamos que la exploración se haga aproximadamente una semana después de haber cursado la regla, para haber terminado el proceso de regla y no tengas esos cambios que van asociados a ella. Siguiendo ese orden que te decía, del 40% de los casos, es muy evidente que vemos otro por ciento importante, que es el de los quistes. Los quistes no son nódulos, porque no son células que han cambiado, no son alteraciones celulares. El quiste es un encapsulamiento de agua, de líquido, por ende no son células que han mutado, que han cambiado, a diferencia del nódulo. El nódulo es sólido, el quiste es líquido, es agua. Ahí vemos un ejemplo de un caso en el que parecía que era un bulto y lo que era un quiste, no llegaba a ser un bulto. Entonces, el 20%, fíjate que dijimos el 40% es glándula, el 20% es quiste, ya tenemos ahí 60% de lo que te palpas que no tiene ninguna importancia, que son cosas... El 40% le sacamos de ahí. Es un porcentaje muy amplio de que te palpas, no siempre va a terminar en ser algo malo. Incluso hay personas que se tocan una costilla, hay personas que se tocan un ganglio y sugiere que es un bulto de la mama, no tiene nada que ver. El único porcentaje importante es el 5% de los nódulos que se palpan que sí pudieran llegar a ser carcinoma o algún tipo de cáncer de mama. Más vale estar 5 minutos rojo que toda la vida amarillo, es decir, que cuando uno llegue a la consulta del médico pueda explicarle todo, pero nos falta información en la base.
Y fíjate que hemos ganado. Sí que falta información, pero más que nada porque lo hemos dicho antes, ese tabú, esa sensación de la mama, de que la gente teme un poco a entrar en ese tema. A veces el pudor influye. Fíjate que la mama representa a veces sexualidad, representa sensualidad, representa maternidad, representa objeto sexual, representa pudor. O sea, la mama comprende una gama muy amplia de cosas. Entonces, depende en la postura que esté el paciente en un momento determinado, pues le limita o le cohíbe en desarrollar su proceso. Yo recomiendo que independientemente, también pasa a veces con la visita al ginecólogo, que hay personas que se cohíben de ir al ginecólogo por temor a ese pudor, mira, me voy a exponer. Son órganos, así como está el cerebro, como está el pulmón, como está el corazón, pues del mismo modo están la glándula mamaria, están los genitales, que también merecen atención. Y ya hemos demostrado que siendo precoces en la detención de esos procesos es como hemos podido avanzar o como hemos podido ganar, no dejando el proceso o guardando el proceso. Hay personas que tienen 10 años sin hacerse una citología. El día que le haces una citología, pues probablemente encuentras un deterioro, encuentras unos daños que si lo hubiera pillado antes no eran lo mismo. Hay una clasificación que se usa en cuanto al cáncer cervical, que es el SIN 1, 2, 3. Según el grado que le pillas puedes actuar. No es igual un grado que está muy próximo a ser cáncer a un grado que le pillas en la primera fase de transformación de la célula. Es simplemente coger una citología y le diagnostica. Pues pasa igual con la mama. Para no salirnos del tema de la mama, es exactamente igual. Notas un bulto. Ese bulto le notamos ya con 1 centímetro, ya se pillan, la gente puede tocar bultos de 1 centímetro. Fíjate que antes llegaban los pacientes con los casos ya totalmente avanzados. Y ahora con un bulto de 1 centímetro, que el paciente lo toca, va a su médico, el médico hace las pruebas complementarias del lugar y se diagnostica al instante. Entonces yo recomiendo y animo, número 1, la autoexploración. Cada mes hay que hacerlo como un hábito, tomarse la molestia 5 minutitos, tocarse la mama, conocer su mama, porque va a haber ocasiones en las que vas a notar que hay algunas cosas que te llaman a la atención. Como no la conoces, te pueden sorprender. Por eso hemos enseñado unas imágenes en que la mama no es una masa de gelatina o una masa de harina, sino que tiene distintos elementos y esos elementos, como no le conoces, la impresión es que te llamen a la atención cuando le esté tocando. Pero una vez le conozca cualquier cosa que se salga de esa normalidad, dice, todos los meses le toco y esto siempre está, pero resulta que un día veo algo como que no está o veo algo que llama la atención, eso tiene que motivar a ir al médico. No debemos guardar estos procesos. El éxito está en ser precoces en el diagnóstico. Yo soy uno de los que defiende a capa y espada el éxito que ha tenido el pronóstico del cáncer de mama, de las personas que sobreviven, el éxito de la supervivencia del cáncer de mama, pero es por ser precoces. Si no somos precoces, pues seguimos igual que hace 20 años. Pues hay que seguir estudiando lo máximo posible y que ese 40% lo vayamos reduciendo poco a poco. Poco a poco. En conclusión, empezar claramente con la exploración, comentarlo a su médico y acudir a los cribados y a las pruebas complementarias que se hacen en condición sana, lo que hemos dicho. Aún estando sana, hay que ir a revisiones para poder ser capaz de diagnosticar de una manera muy precoz. Es el éxito del proceso. Pues Omar, muchas gracias. Me estaría hablando aquí toda la noche contigo. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima y feliz año otra vez. Pues señores, hacemos un descanso, un alto en el camino. Volvemos en unos minutos con más contenidos en Ávila es así de natural.